versículo 17, sin embargo, me voy a extender un poquito más, entonces mejor cortamos los textos. Creo que la idea que vamos a trabajar hoy será bastante profunda, como para llenarnos de muchas ideas, mejor solamente una bien sembrada en nuestro corazón. Cristo es el todo y en todos. Bueno, hermanos, permítame empezar con una reflexión. Todos sabemos qué es empezar de nuevo, cuando alguien se muda de casa, cuando alguien cambia de trabajo, incluso cuando uno inicia una nueva etapa en la vida, siente la necesidad de dejar cosas atrás. Y en esta nueva etapa de la vida, uno tiene que asumir cosas nuevas. Cuando uno cambia de trabajo, deja sus antiguos compañeros, sus herramientas, su equipo, y adquieren nuevos compañeros, nuevo equipo, nuevas herramientas. Cuando uno cambia de casa, deja vecinos, deja el mismo hogar para adquirir un nuevo hogar y nuevos vecinos. Así también es en lo espiritual, y no solo hablamos en lo externo, sino también en lo interno. Y esa es la idea que Pablo presenta hoy: morir y resucitar. Espero que el argumento de Pablo en esta carta no se haya desvanecido hasta el momento. Muchas veces cuando se estudian los libros se pierde la idea general de lo que está hablando en la carta, pero en general, si ustedes recuerdan, Pablo está hablando de cuán admirado está Pablo del conocimiento y la madurez que tiene la iglesia de Colosas. Y les dice, los felicita y le da gracias al Señor porque ellos entienden mucho acerca de Cristo y han abrazado el conocimiento de Cristo como su mayor bien, y que Epafras, aparte de haberles contado sobre el crecimiento espiritual de los colosenses, también Epafras ha contribuido al conocimiento de los colosenses. Y ellos habían entendido también la vida cristiana, también entender que era conocer a Cristo y ser conocido por Él, que al mismo tiempo les da una especie de advertencia, una especie de cuidado, para que ellos no cayeran en la trampa de que ese conocimiento de Cristo fuera insaciable y que pensaran que Cristo es lo básico y más allá de Cristo hay que buscar otras cosas. Y eso es lo que muchos cristianos piensan cuando escuchan el Evangelio. Creen que el Evangelio es para los nuevos creyentes y después del Evangelio hay que aprender más y otras cosas diferentes, hay que avanzar en misterios. Pero Pablo aquí nos dice todo lo contrario. Pablo quiere que ellos no piensen en su fe como algo insaciable de otro tipo de conocimientos, o buscaran otro tipo de experiencias, o crearan otro tipo de tradiciones que destruyeran la madurez que ya habían alcanzado en él. Pero ahora les recuerda que la fe en Cristo es más que una creencia. La fe en Cristo es más que conocimiento. La fe en Cristo es una nueva vida. Conocer a Cristo es más que aumentar la información acerca de Él. Conocer a Cristo es ser más como Él también. Por supuesto que no podemos ser más como Él si no le conocemos, pero muchas veces podemos tener información sobre Él sin conocerlo realmente. La fe en Cristo no solo es una doctrina, es una nueva vida, una vida que se manifiesta en tres direcciones. Primero, una mente celestial, porque nuestro corazón ya no se aferra a las cosas de este mundo. Segundo, en la muerte del pecado, porque el cristiano no puede seguir viviendo en aquello por lo que Cristo ya murió. Y tercero, en revestirse del carácter de Cristo, porque no basta dejar lo viejo, debemos reflejar al Señor en nuestra manera de vivir. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que si realmente somos creyentes, nuestra mente debe ser distinta, nuestra vida debe ser distinta. No porque dependamos de nuestras fuerzas, sino porque, como dice Pablo al final de este versículo, Cristo es el todo y en todos. Y así inicia nuestra lectura de esta noche. Empecemos con los versículos 1 al 4. Dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo inicia nuestro capítulo diciendo: si habéis creído en Cristo, pero no es como si Pablo dudara, sino más bien es una conclusión. Dice: dado que
han resucitado con Cristo, entonces lo lógico es que busquen las cosas de Cristo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Hermanos, todos nosotros sabemos lo fácil que es distraernos con lo que tenemos aquí abajo. El trabajo, las cuentas, las preocupaciones, los sueños, y no está mal atender toda esta vida. Pero Pablo nos recuerda que si hemos resucitado con Cristo, y esa es nuestra realidad como creyentes, ya no vivimos como antes, con la mirada clavada en la tierra. Ahora tenemos una nueva dirección en la vida, y es buscar lo que está allá arriba. Esto quiere decir que lo más importante ya no está aquí, sino lo que pasa allá en la presencia de Cristo. Y nuestro corazón debe latir al ritmo del cielo. Y Pablo insiste, versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y esto es un reto diario, ¿no es cierto? Porque lo de la tierra está aquí con nosotros y siempre nos llama la atención. Al final de cuentas es lo que podemos ver, escuchar y sentir. Las preocupaciones y las tentaciones y las ambiciones están a la orden del día. Pero cuando Cristo reina en nuestro corazón aprendemos a levantar los ojos, como el apóstol Pedro cuando caminaba sobre el agua. ¿Recuerdan esa historia? Mientras tuvo la mirada en Cristo, se mantuvo firme, pero cuando miró el viento y las olas debajo de él, empezó a hundirse. Así es la vida del creyente. Si fijamos la mirada en lo terrenal, perdemos el suelo increíblemente, pero si miramos a Cristo y hacia donde Él está, no tropezaremos. Pablo nos justifica por qué debemos tener nuestra mirada puesta en el cielo. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué frase tan hermosa. Pablo nos llena de conceptos sencillos y profundos, tuiteables, lemas de la vida. Morimos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es irónico porque Pablo nos dice que morimos, pero al mismo tiempo nos dice que estamos vivos. Nos dice que resucitamos. Y yo no tengo que repetirlo por temor a que lo hayan olvidado. Evidentemente Pablo no se refiere a una muerte natural, claro está. Estamos vivos en este momento. Pablo está hablando en un sentido espiritual. De hecho, si ustedes regresan al capítulo 2, el apóstol ya nos explicó y nos dijo que estamos muertos en Cristo y nuestra vida pecaminosa ha sido sepultada con Él para que nuestra nueva vida con Cristo resucitara. Así pues, tenemos nuestra muerte sepultada con Él, pero nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Esto puede parecer complejo, pero es bello. Estamos con Cristo en Dios. Pensemos en Cristo cuando oró en el huerto. Esto está en Juan 17. Y dice el versículo 21, el Señor le ora a su Padre y le dice que ora para que nosotros seamos uno. Y le dice al Señor, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así dice nuestro Señor en su oración. Cristo le ora al Padre y le dice, Padre, que ellos sean uno, como yo estoy en ti y tú estás en mí, así ellos que sean uno y sean uno en nosotros. Y no tengo todo el tiempo para la explicación teológica, pero por si ustedes quieren llevar tarea, esta es una doctrina que se llama pericóresis o pericoresis, por si desean buscarlo. ¿Qué significa esto? Cristo está en el Padre y las tres personas de la Trinidad están interpenetradas. Habitan las unas en las otras en la perfecta unidad de una sola y misma sustancia, pero sin que ninguna de ellas sufra ninguna alteración. Son una divinidad, pero sin dejar de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, íntimamente unidas en una inmanencia recíproca, sin absorberse mutuamente. La Trinidad vive en un intenso compartir dentro de su comunión personal, en el respeto de todas sus diferencias. Permíteme explicarlo con palabras de un teólogo que se llamaba Juan Damasceno, en un libro que escribió Exposición de la Fe. Dice él, existe una permanencia y habitación de unas personas en otras, porque las personas divinas son continuas e indivisibles. El Hijo está en el Padre
el Padre en el Espíritu, y el Espíritu en el Padre y en el Hijo, y el Padre en el Hijo y en el Espíritu. Así Cristo está a la diestra de Dios, pero también está en Dios. Pero Pablo nos explica que nosotros estamos muertos en Cristo y vivos en Cristo, y escondidos con Cristo en Dios. Nosotros no somos una tumba más a la par de la tumba de Cristo, ni siquiera somos un cadáver a la par de la tumba de Cristo, sino que nuestra muerte fue en Él, así también nuestra vida, y estamos escondidos con Dios. Como bien lo dijo nuestro Señor, Él es la vida y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él, nada podemos hacer. Separado del cuerpo, el cuerpo de su cabeza no tiene vida. De modo que nuestra vida no es un estatus, sino una nueva realidad dentro de la comunidad divina, que lo dispone todo en Cristo para nosotros. Hermanos, Pablo nos dice que nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios, y eso es real, pero todavía una realidad invisible para el mundo, incluso para nosotros. Es como si viviéramos dentro de una realidad secreta, porque Dios nos ha unido a Cristo, pero nosotros estamos aquí hoy. Sin embargo, estamos ya con Él, seguros y transformados. Y es complejo de entenderlo, hermanos. Pero espero que cada uno de nosotros le ponga toda la mente y corazón a entender lo que somos en Cristo Jesús. Que estamos con Él y en Él escondidos. Y sin embargo, esperando a lo que viene. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque llegará el día en que esta vida oculta ya no estará escondida, será revelada por completo, y todos, incluso nosotros mismos, nos daremos cuenta de nuestra realidad espiritual. Puede ser que en la ignorancia de nuestra fe o en nuestra incapacidad para buscar en las Escrituras, no nos hayamos dado cuenta que nuestra vida hoy está escondida en Cristo. Pero llegará el día cuando esa realidad hermosa llegará a nuestros ojos, y nos daremos cuenta que siempre estamos escondidos en Cristo, con Cristo en Dios. Nuestra vida hoy sigue escondida en el sentido que está protegida, pero ya no más en el sentido que podremos darnos cuenta de en qué modo está protegida. Por lo cual, dado que nuestra muerte está en Cristo y nuestra vida con Él, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Nuevamente, hermanos, no quiero que perdamos de vista lo que Pablo ya nos ha dicho. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo nos dijo: y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Los pecados en los que antes vivíamos nos mantenían muertos espiritualmente. Así que ahora que Cristo nos ha dado nueva vida, nosotros debemos matar esos mismos pecados. Los pecados que nos mantenían muertos deben morir. Así nuestra vida antigua debe ser sepultada con Cristo. Nuestros pecados deben ser completamente puestos en su tumba, porque no podemos resucitar con ellos. No podemos tratar de controlarlos ni coexistir con nuestros pecados. La realidad de nuestra relación con el pecado debe ser absoluta. Ellos nos mantenían muertos, pero nosotros los colocamos en la tumba de Cristo y debemos vivir en la realidad que nunca más podemos resucitarlos. Pablo nombra 5 áreas concretas del pecado. Vean ustedes mismos la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La fornicación es la referencia a todo tipo de pecado sexual. Las impurezas, las pasiones desordenadas y los malos deseos están en un sentido unidos, que es casi lo mismo, y se parecen mucho a los pecados sexuales, aunque pueden ir un poquito más allá. Las impurezas pueden considerar lo que el pecado hace en el hombre, tanto como las pasiones desordenadas como malos deseos, podemos decir, o inclinaciones del corazón. La avaricia, por su parte, es claramente un pecado diferente.
La avaricia es la consumación de la codicia, el amor al dinero y la excesiva confianza en las pertenencias terrenales. Por eso, Dios es fácilmente reemplazado en el corazón del hombre cuando tiene algo de dinero. Sin embargo, aunque esta lista de pecados parece un catálogo aleatorio, se comprende mejor cuando contrastamos con el capítulo anterior. Por eso no quiero que pierdan nunca de vista que este capítulo 3 es el siguiente capítulo de lo que Pablo está diciendo. Dice en el capítulo 2, allí los falsos maestros, ¿se recuerdan? Los falsos maestros decían, si pueden ojearlo, imponen cuestiones como no toques, no gustes y no manejes. Todo parecía muy espiritual, ayunos forzados, calendarios, prohibiciones, normas externas, rituales inventados, pero nada de eso sirve contra los apetitos de la carne. Y es que la fornicación y la impureza no se eliminan con dejar de tocar ciertos alimentos paganos o con la observación de ciertas dietas judías, ni tampoco las pasiones desordenadas y los malos deseos desaparecen con el duro trato con el cuerpo. La avaricia no se erradica con las tradiciones religiosas porque es un ídolo del corazón. Pablo fue claro en todo momento, porque todo eso con lo que nos advirtió en el capítulo 2 no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Es como ponerle una curita a una herida que necesita una cirugía. Es como si Pablo nos dijera, ellos se enfocan en lo de afuera, pero Cristo va hacia el interior. Ellos imponen reglas, pero Cristo crucifica nuestros deseos. Ellos endurecen el cuerpo, pero Cristo hace morir los miembros terrenales. Y el creyente debe tenerlo claro. Ya no puede coquetear con tradiciones, ni siquiera pensar en los rudimentos de la ley judaica, porque es solo Cristo y lo que Él da, lo que puede darnos fuerza y entendimiento espiritual para luchar contra esto. Entender que estas cosas son, dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo que esto no es un mero recordatorio moral, es la confirmación de la realidad objetiva del pecado y sus consecuencias. El pecado no es solo un desliz, no es un juego inocente, es aquello que provoca la justa ira de Dios. Y Pablo está advirtiendo que no se engañe ninguno de nosotros porque estas cosas traen juicio. Y ahora noten el contraste tan hermoso del versículo siguiente, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, ustedes bien saben de lo que estoy hablando. ¿Lo saben? Porque ahí estaba su vida antes de estar en Cristo. Eso era un pasado, no el presente. Y fíjense que Pablo no lo niega, tampoco lo disimula, ni lo esconde. Reconoce que todos venimos de esa condición. Pero lo que él quiere subrayar es que ahora hay una diferencia radical, porque antes vivían en esos pecados, pero ya no viven en esos pecados. Dice, antes vivíais en ellas, ahora viven en Cristo. Y Cristo vive en ustedes. Antes eran hijos de desobediencia, pero ahora son hijos de Dios. Antes estaban bajo la ira, pero ahora están escondidos con Cristo en Dios. Vean ese hermoso contraste sobre la muerte y la vida, y sobre cómo estábamos antes en ello y ahora estamos en Él. El Señor ya no los busca para ser juzgados, ya no nos busca para ser juzgados, sino para ser hallados en su familia. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso debemos abandonar el pecado. Vean cómo la lista cambia. Pablo apunta a los pecados internos, a los que brotan de los deseos, los apetitos desordenados. ¿Qué menciona? Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia. Esto no se ve a simple vista,
pero dominan al hombre por dentro y lo esclavizan. Estos, aunque interiores, igualmente estaban bajo la ira de Dios. Pero tampoco podemos tolerar en nuestra vida pecados hacia afuera, hacia nuestras relaciones con el prójimo. El Señor, pero Pablo nos habla en el Señor que nuestra vida interna, donde está el conocimiento de Cristo, debe ser revestida de Él, pero también nuestra vida exterior hacia afuera. Dice el versículo 8 que también debemos trabajar en nuestra ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y nos dice que no mintamos los unos a los otros. Menciona la ira y el enojo. La ira y el enojo son lo mismo. Usa dos palabras similares. Eso, de hecho, lo dice también en Efesios 4, 25 al 26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el enojo. Pero no se enojen. También Pablo nos exhorta a hablar la verdad con el prójimo. E inmediatamente no hablar con una ira desmedida. Es decir, la ira y el enojo pueden acumularse en hostilidad, en un arrebato repentino, en una explosión o en sarcasmo. Así es el enojo desmedido. Asimismo, la malicia es la intención de dañar a otro y alegrarse de su mal. La blasfemia, menciona Pablo, aunque es entendida como hablar mal contra Dios, aquí en el griego original se refiere más bien a la calumnia o a los insultos contra otros o las palabras ofensivas. También menciona palabras deshonestas, que se refieren a tener un lenguaje sucio. De hecho, palabras deshonestas significa literalmente el lenguaje vulgar o impuro. Y por último, la mentira, el deseo de ocultar o cambiar o torcer la verdad hacia otros. Así pues, no perdamos de vista lo que Pablo está diciendo. De nada sirve golpearse el cuerpo si uno luego estalla en ira o guarda rencor o habla con malicia o hiere con sus palabras. Las tradiciones de los hombres y las leyes caducas del Antiguo Testamento no pueden frenar lo que destruye al prójimo. Solo Cristo puede hacerlo. Debemos entender que nuestros pecados han sido sepultados en el bautismo, quitados como una circuncisión en nuestra vida. Entender que hemos muerto con Cristo y resucitado con Él, lo que es lo mismo, adquirir una nueva vida y una nueva forma de expresarlo. Por eso Pablo nos invita en el versículo 9 y nos dice, despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es como si fuera una prenda. Aquel que tiene ropa sucia no solo se la quita, se la arranca y la tira a la basura, la despoja completamente. Así también arrancar de sí con los hechos, los malos hechos, con los ritos inventados y los ritos del antiguo pacto. Pero no nos podemos quedar desnudos, hermanos. Debemos vestirnos con ropas limpias, ropas de buenas obras. La renovación del hombre es una vestidura interna, pero no de una sola puesta, sino una renovación constante que crece hasta el pleno conocimiento de Cristo y de su imagen. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, pero piensen en esto. Nadie nunca ha visto a Dios, sino que Cristo le ha dado a conocer. Porque Cristo, como dice el capítulo 1, versículo 15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Así también nosotros debemos crecer en el conocimiento de Cristo para renovar la imagen de Cristo en nosotros. Así pues, la renovación del hombre es un acto interior que se ve reflejado en el exterior, en el conocimiento pleno, pero visible en los hechos y en el testimonio. Y la iglesia está llamada a hacerlo de esa manera. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dejado que la ira y el enojo estallen en nuestra boca contra los que amamos? ¿Cuántas veces hemos guardado malicia en nuestro corazón esperando el momento para devolver el golpe, aunque sea con una palabra hiriente? ¿Cuántas veces hemos soltado insultos o palabras sucias que deshonran al Señor y dañan a nuestro prójimo? Y lo más grave, ¿cuántas veces hemos mentido escondiendo la verdad para proteger nuestra imagen o conseguir una ventaja? Hermanos, estos pecados son los que caracterizan al viejo hombre, el hombre sin Cristo.
Pero nosotros hemos sido renovados para el conocimiento de Dios en Cristo. No podemos vivir como si nada hubiera cambiado. Si Cristo nos ha dado nueva vida, ¿cómo vamos a seguir alimentando las mismas obras de muerte? Por eso dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Para un colosense ordinario, para un habitante de Colosas, que llegara a la iglesia de Colosas, a la iglesia de los colosenses, entrando a la iglesia de los colosenses vería dos tipos de personas en general. Pensemos en un colosense que entra a la iglesia de los hermanos de Colosas. Y cuando entra vería dos tipos de personas. Vería judíos y griegos. Vería griegos porque los griegos son los originarios de Colosas. De hecho, la ciudad de Colosas es una ciudad griega. Entonces, al entrar vería griegos, pero vería también judíos. ¿Por qué vería judíos? Porque los judíos son los principales receptores del evangelio, porque la Biblia viene de los judíos, ¿no? El mensaje se predicaba principalmente en sinagogas judías. Así que un colosense ordinario, al entrar en una iglesia cristiana de la ciudad de Colosas, traería una mente, vería a las personas y en su mente vería dos tipos de personas, griegos y judíos. Asimismo, pensemos en un judío que entra a la iglesia de Colosas. El judío que entra a la iglesia de Colosas vería dos tipos de personas. Vería, de acuerdo a su forma de pensar, vería circuncisos e incircuncisos, independientemente de su lugar de nacimiento. Porque para el judío, el mundo se divide entre judíos y no judíos. Pueden ver cómo cada uno tiene su propia forma de ver las cosas. Un colosense entra a la iglesia y en la iglesia vería griegos y judíos. Y un judío entrando a la iglesia vería circuncisos e incircuncisos. Y esas son precisamente las dos cosmovisiones sobre las que Pablo nos está tratando de advertir, y lo que estaba tratando de advertir a los cristianos colosenses. Las cosmovisiones de las cuales el creyente de esta iglesia debe luchar, que es la cosmovisión griega y la cosmovisión judaizante. Por lo cual estos dos versos, donde ven judío, griego, circunciso, incircunciso, no es un verso que sea una exhortación a la no discriminación y al no racismo. Que por cierto sí significa eso, no es una parte, pero no es eso por la cual está escribiéndose, sino que el creyente colosense debe despojarse de la cosmovisión griega y cosmovisión judaizante, para que empiece a pensar todo en los términos de Cristo. Pablo no está simplemente enumerando las diferencias étnicas o culturales, ni exhortando a no discriminar. Lo que él quiere es que los creyentes reorganicen por completo su forma de pensar, que vean todo desde el conocimiento de Cristo. La cosmovisión griega trae consigo una mentalidad centrada en la autonomía, en la filosofía, en la estética, en la razón humana, en la superioridad cultural. Para un colosense griego, eso podría ser un filtro natural para interpretar la vida y la fe. Lo importante sería lo que su cultura valoraba, no lo que Cristo enseñaba. Para el griego, lo importante era el conocimiento, la estética, la sabiduría. Y Cristo podría ser agregado, pero no sería el todo. Por otro lado, pensemos en los judíos, en los judaizantes. Ellos enfatizaban la ley, los rituales, las distinciones étnicas, la obediencia externa. Un judío podía seguir dominado por la manera de ver la salvación y la santidad, como una santidad y una salvación que se alcanzan por buenas obras. Y él podría pensar que lo que cuenta es cumplir las reglas y mantener la pureza ritual.
Y por eso Pablo dice que ahora ya no hay judío, ni griego, ni incircunciso, ni circunciso. Despójense de esa manera de pensar. En Cristo su forma de pensar es diferente. La antigua forma de pensar trae consigo muchos vicios y pecados prácticos. Debemos desvestirnos de esa mentalidad y vestirnos del conocimiento de Cristo y crecer en Él, no crecer en el conocimiento mundano, porque Cristo redefine todo, porque Él es el todo y en todos. Él es lo máximo que se pueda conocer y lo supremamente alcanzar, y al mismo tiempo habita en todos nosotros, o más bien nosotros habitamos con Él en Dios. Además nos dice que no hay bárbaro ni escita. Los bárbaros para los griegos eran los no griegos. Los griegos pensaban que los bárbaros eran todos los que no eran griegos. Así los griegos llamaban a todos los que no solo no habían nacido en Grecia, sino que no tenían la cultura helenística. Para los griegos, los bárbaros tenían idiomas y costumbres poco sofisticados. Creían que sus idiomas eran algo así como balbuceos. Y es que los griegos eran amadores de la filosofía, la cultura, las artes, los deportes, y veían a los bárbaros como simplones e iletrados o ignorantes. Y para los griegos, los escitas, como dice acá, los escitas eran la máxima expresión de la barbarie. Comenta David Bird que los escitas, que los griegos pensaban que los escitas eran primitivos nómadas guerreros procedentes de estepas nórdicas, dice. Y de hecho los escitas, según él, venían de Oriente Medio, pero se habían puesto en Oriente Medio y habían dejado de esposos, pero habían dejado recuerdos de violencia y atrocidad, dice él. Hay otro autor que se llama Hendriksen, que cita a un historiador griego que se llama Heródoto, y él decía de los escitas que gobernaron Asia por 28 años y toda la tierra fue desolada por su violencia y arrogancia. Ellos bebían sangre, la sangre del primer enemigo que mataban en una batalla. Hacían pañuelos de la piel cabelluda de quienes mataban y tazones para beber de sus cráneos. Tenían los hábitos más sucios y nunca se lavaban con agua. Eso pensaban Heródoto de los escitas. Y Heródoto era un griego. Los judíos, por su parte, no eran menos juiciosos en cuanto a los modales de los escitas. Flavio Josefo, un historiador judío, dice: los escitas se deleitaban matando gente y son poco mejores que las bestias salvajes. Así pues, tanto los judíos como los griegos tenían opiniones fuertes acerca de la inteligencia y el comportamiento de los bárbaros y de los peores bárbaros que existían para ellos, que eran los escitas. Pero el asunto no es tanto cultural o racial, sino de la cosmovisión. Para los griegos, cualquier persona podía ser griega si adoptaba la cosmovisión griega y la filosofía y la cultura. Y para los judíos, cualquiera podía ser judío si es que adoptaba la cosmovisión judía, la circuncisión y la observancia del sistema legal mosaico. Pero Pablo dice no. En Cristo no hay ese tipo de distinciones. En Cristo tampoco hay ni siervo ni libre. Nuevamente aquí Pablo no está apelando a la abolición del status quo, sino a la singularidad y exclusividad de la cosmovisión cristiana. Generalmente el esclavo era alguien privado de sus derechos y conocimientos, limitado a ser más que un accesorio de trabajo, lo que valía ser principalmente una fuerza bruta. Dice Aristóteles que los esclavos eran herramientas vivas, del mismo modo que una herramienta era un esclavo sin vida. Esto es más significativo. Lo que Pablo está escribiendo es más significativo considerando que el que lleva esta carta que le va a llegar a la iglesia de Colosas, la lleva, ¿se recuerdan que la lleva? Tíquico y Onésimo. Onésimo y Tíquico llevan la carta a los Efesios, y lleva la carta a los Colosenses, y lleva la carta a Filemón, que por cierto estudiaremos al terminar Colosenses. Y Onésimo
Lleva la carta a Filemón, que era su amo, y lleva la carta a los colosenses también. Y Pablo le escribe en esa carta que está llevando Onésimo, le pide a Filemón que reciba nuevamente a Onésimo, que se había escapado y que lo recibiera como su hermano en Cristo. Cristo cambia nuestra forma de relacionarnos y nuestro pensamiento de forma excluyente con cualquier otro tipo de pensamiento. No hay otra cabida para otro tipo de idiosincrasia en el creyente. El creyente no debe pensar como los judíos ni como los griegos. En Cristo hay una nueva forma de entender la vida. Hermanos, todo este pasaje nos enseña que la vida nueva en Cristo es, ante todo, un cambio radical de mente y corazón. Antes vivíamos conforme al pecado y conforme a las cosmovisiones que heredamos o que adoptamos, sean religiosas, culturales o sociales, pero ahora eso quedó atrás, porque hemos resucitado con Cristo y nuestra mirada está en el cielo. Nuestro viejo hombre despojado y nuestra nueva vida renovándose en el conocimiento a la imagen de nuestro Señor. Por eso no podemos seguir aferrados a lo que antes creíamos, ni a los pecados que antes nos dominaban. Cristo es el todo y en todos lo entendemos. Esta es nuestra verdadera vida y Él es el verdadero camino que debemos andar. Hermanos, no podemos leer este pasaje como si solo hablara de los colosenses. Aquí mismo en medio de nosotros siguen vivos muchos de los pecados que Pablo nos llama a hacer morir. Hay corazones que todavía se dejan llevar por la codicia disfrazada de deseos inocentes. Hay quienes guardan resentimiento y viven con su ira contenida, dañando a su familia y a sus hermanos. Hay labios que todavía sueltan palabras sucias, mentirosas y murmuraciones. Y quizá lo más grave, muchos siguen pensando y juzgando desde las viejas cosmovisiones del mundo y valorando a las personas por lo que tienen. Pero si hemos resucitado con Cristo, ya no hay lugar para estas cosas. Y debemos entenderlo. No podemos comportarnos como la gente del mundo, aunque sean judíos, griegos o cualquier otra etnia y cultura que se nos acerque, considerando que nuestro país es muy diverso. Si hemos resucitado con Cristo, no hay lugar para estas cosas. O vivimos en el nuevo hombre, renovando nuestro conocimiento en Él y siendo conformados a su imagen, o seguimos engañándonos con un cristianismo de apariencia. Hoy la palabra nos invita a dejar de justificar nuestros pecados y despojarnos de una vez por todas del viejo hombre, porque no se puede estar en Cristo y seguir vistiendo la ropa sucia del mundo. Si hemos resucitado con Cristo, no podemos acariciar los mismos pecados de antes. No podemos seguir tolerando la inmoralidad en secreto, ni justificando la ira en el hogar, ni aceptando la mentira como lo normal. No podemos pretender que nuestra fe sea verdadera mientras guardamos nuestros resentimientos y seguimos hablando palabras que hieren. Eso es vivir con el viejo hombre, con la ropa sucia de antes, aunque digamos que estamos en Cristo. Y tal vez estaba bien para los griegos o para los judíos o para cualquier persona que nos encontremos en el mundo, porque es su forma de pensar y así viven ellos. Pero nosotros pensamos diferente y por eso debemos vivir diferente. Si hay quienes viven todavía aquí así de esa manera, la palabra no los va a dejar en paz. Hay que hacer morir lo terrenal, de lo contrario, lo que espera es la ira de Dios. Así que debemos arrepentirnos de los pecados señalados y buscar al Señor de la renovación. La única salida es despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que se renueva en el conocimiento de Cristo. No son nuestras fuerzas, ni un esfuerzo de apariencia, es Cristo mismo que nos renueva. Y cuando entendemos que Él es todo y está en todos y nosotros en Él, dejamos atrás nuestras cosmovisiones, criterios humanos y todo tipo de excusa que da el mundo que nos hacía tropezar. Hoy el Señor nos llama a dejar de vivir como antes y abrazar la verdad de la vida nueva en Él. Esa vida que se manifestará, esa vida que está en la mente celestial y se manifestará en el día final. Hermanos, que al salir de este lugar no nos llevemos solo el conocimiento, sino una firme decisión. Que nuestra mente esté puesta en lo celestial, recordando que nuestra vida está escondida en Cristo
Y lo que vemos aquí es temporal. Que abandonemos los deseos de la carne que nos alejan de Él y dejemos de vivir según las viejas cosmovisiones que nos guiaban, confiando en que nuestra verdadera búsqueda está en el conocimiento de Cristo. Y luego con fe despojémonos de todo pecado y revistámonos del nuevo hombre, de su misericordia, de humildad. Vivamos así, no por obligación, porque hemos sido transformados y ahora pertenecemos a aquel que es todo y está en todos. Que esta sea nuestra manera práctica diaria y que la iglesia aquí presente brille como un testimonio vivo de la vida nueva que solo se encuentra en Cristo. Amén. Amado Señor, ayúdanos a vernos como tú nos ves, con Cristo en ti, y a pensar de esa manera.